El caracol y la piedra se sentaron entonces a leer a García Lorca, junto a un tronco que olía a lluvia recién nacida. Y en esas estaban, cuando pasó por allí una palmera con gafas que se les quedó mirando fijamente y los tocó por todas partes. La piedra y el caracol se dieron cuenta que los habían confundido con nuevas flores y entonces se dejaron hacer. Este es un trozo del libro de poesía de Hernando Cabarcas. Es un libro de poesía bien especial. Un libro de poesía escrito por un profesor de literatura española, por un filólogo, por un hombre que, además, escribe esto, que está lleno de una pureza tan especial que parecería que ha hecho poesía para niños, pero si uno lo analiza encuentra que es complicadísimo y que no tienen nada que hacer los niños con este libro entre las manos. Ocurre con esto un poco como ocurrió en su momento con Saint-Exupéry, que uno decía, es un libro para niños. Se los entregaba a los niños y los niños no lo entendían hasta que un grande se los explicaba. Yo creo que usted no pensó que esto llegara a las manos de los niños, pero escribió en un tono infantil, Hernando. ¿Por qué? Bueno, tal vez eso sea un reflejo de mi formación, de mi familiaridad con los caballeros andantes, ¿no? Pienso que mis intenciones pueden estar cifradas en una historia que me voy a permitir contar, no es muy larga, de los tiempos de fundación de órdenes, de caballerías. Se reunieron unas 12 caballeros, simbólicamente, pero olvidaron que había un 13º amigo. Y entonces cuando llegó este amigo número 13, los 12 ya tenían todo dispuesto para que funcionara la orden y no sabían cómo decirle que él ya no tenía cabida ahí. Entonces, finalmente el último argumento que consiguió quien se nombró dirigente de estos caballeros fue conseguir cogió una copa, la llenó de vino y le dijo, mira, si yo vierto una gota más de vino, la copa no solamente se rebosa, sino que el vino se dispersa y se derrama, ¿no? Entonces este 13º amigo de los 12 caballeros lo que hizo fue coger el pétalo de una flor que estaba por allí muy cerca y la puso sobre la copa a la que ya no le cabía una gota más de vino. Y obviamente no pesa nada un pétalo, ¿no? Y entonces el vino no se derramó. Y él dijo, yo aspiro en esta orden a ser como este pétalo. Tal vez esa es mi intención con las palabras y los trazos, que sean así de livianos. Sí, pero usted es un amante de la literatura medieval. Es más, es especialista en literatura medieval. Yo me pregunto, ¿cuál literatura medieval? Háblenos de esto. Sin duda la fantástica y adicionalmente la que comunica una idea especialísima y poderosamente atractiva, que es la idea de la unidad de todas las cosas, casi que la idea de la comunión de todos los elementos del cosmos. Yo creo que la piedra y el caracol también es resultado de esta intención, no solamente por contemplar el mundo, sino por adorar el mundo, que es una cosa que corresponde muchísimo a la exquisitez de los hombres de la Edad Media. Sí, pero unos hombres de la Edad Media que estaban muy restringidos en su expresión, que tenían esa idea que usted da, pero que en realidad para expresarla no tenían los elementos, no los encontraron fácilmente, ni hubo una cantidad que tuvieran acceso a ellos. Bueno, hay varias maneras de valorar la Edad Media. A medida que uno se aproxima en este larguísimo periodo de la humanidad, se lleva sorpresas singulares. Por ejemplo, se encuentra con unos hombres que tienen bastante cuidado por insistir en que no solamente el orden es parte del universo, sino también el desorden. Sí. Y entonces, claro, cuando se habla de los hombres de la Edad Media hay que imaginar a unas personalidades que tuvieron una noción de lo posible y de lo probable muy distinta a la nuestra. O sea, son hombres a los que se les aparece la Virgen o el diablo, y muchas veces simultáneamente todos los días. Sí. Entonces, yo creo que
Bueno, que tienen, podríamos decir que tienen el milagro más cerca. Claro, y entonces me parece que algo de eso hay en la piedra y el caracol. La piedra y el caracol esencialmente son una celebración dirigida a mostrar cómo, para decirlo con algún verso de St. John, pues, Sí. efectivamente habitamos la garganta de un Dios y tal vez ya hemos llorado demasiado de tristeza y tal vez sean los tiempos en que valga la pena comenzar a llorar de alegría, ¿no? ¿Cómo tomó esos dos símiles y por qué? La piedra y el caracol. Bueno, hacen parte de lo que estaba mencionando, de la convicción de cómo la vida está en todas partes. Los medievales decían, el espíritu está en todas partes. Sí. Entonces, la piedra y el caracol son una piedra y un caracol, pero también pueden ser un par de niños o pueden ser un par de cosas, ¿no? Porque hay espacios en el universo en las cuales los elementos todos se dan la mano. Hay historias de plantas que tienen forma de corderos y se alimentan de hierba y mueren cuando cortan la hierba de la que están rodeados, ¿no? Usted además hizo una cosa muy bella, que resolvió usted mismo ilustrar el libro. Pero es dibujante, Hernando, también. Aquí me parece que es decir, que usted tiene un gran porvenir como dibujante. Por supuesto, no estoy hablando de su obra literaria, pero estoy viendo que sus dibujos son realmente extraordinarios. Son de una ingenuidad y una gracia exquisitas. Sí, hacen parte de la intención de adoración que he mencionado, ¿no? Y adicionalmente también yo creo que tienen su participación en mi trabajo como elementos de exorcismo, llamémoslo así, ¿no? Hay tantas cosas que uno escucha y que uno ve que las palabras no bastan para expresarlas, y entonces inevitablemente por eso he terminado dibujando también. Y cuando me aproximo a esas descripciones maravillosas propias del alegorismo medieval, por ejemplo, a uno inevitablemente le dan ganas de dibujar también. Bueno, sí, eso me parece maravilloso porque además ellos realmente, estamos hablando de una edad, de una riqueza extraordinaria. Siempre, para empezar a escribir, dibujaban, ¿no? Tenemos que pensar en eso, que Sí. eso es real, eso es cierto. Porque sus maravillosos libros, esos libros iluminados que todavía nos asombran a todos, eran libros en los que estaba presente siempre el dibujo, estaba siempre presente el color, estaban siempre presentes una serie de elementos que venían después dentro de las prosas o dentro de los poemas o dentro de las cantas. Sí, hay una cosa muy linda y es como hay muchos copistas de la Edad Media que prefirieron llamarse imaginadores. Imaginadores, O sea, claro. hay un pintor oficial, digamos, él era el encargado de hacer la parte ortodoxa Sí. del pergamino, ¿no? Es la parte central que recreaba muy fielmente el texto sagrado. Pero adicionalmente existía el imaginador, la persona que adornaba las márgenes a partir de su inspiración. Yo aspiro a ser un imaginador. Eso me parece maravilloso, porque además de imaginador, tiene unas imaginerías verdaderamente extraordinarias. Hernando, usted es filólogo. ¿Esto lo ha metido a usted esencialmente dentro de este mundo de la poesía y de las imágenes? ¿Este estudio de las palabras? Tal vez ha sido al revés. Cuénteme. Tal vez ha sido al revés. Y esencialmente, o sea, yo me siento más como, para decirlo con una etimología, como un hombre atenido a la letra. Que así ¿sí? Bueno. Porque sí, por ejemplo, si uno piensa más que en la filología, en toda esa literatura que puede haber y que de hecho hay en la historia de las palabras, se me ocurre ahora evocar, por ejemplo, si uno dice calzada, ¿no? Y piensa en cuál es el origen de esa palabra. San Isidoro de Sevilla lo cuenta en sus etimologías y es un pequeño poema, ¿no? Decimos calzada porque es una palabra que se deriva del latín, de strata. Strata en latín es triturar, entonces calzada es un espacio que está triturado por el paso de los caminantes. Entonces, cuando uno vive dentro de estas cosas, esas fronteras se borran, ¿no? Y lo que van quedando son las palabras. Y usted va llegando a través de eso a la poesía. Y usted dice que la poesía lo está llevando a las palabras. Son los vasos comunicantes irremediablemente. Este libro suyo
Es un libro de ediciones Uniandes. Es que usted es uniandino antes que nada. Usted está en los Andes y va de los Andes y viene para los Andes. Pero este libro está además en todas las librerías. ¿O solamente en Uniandes? Bueno, especialmente a través de Ediciones Uniandes y, sí. bueno, es también una coedición del taller Arte 2 Gráfico, sí, claro. de Luis Ángel Parra. Sí, porque Luis Ángel es el que precisamente está haciendo estas cosas maravillosas con todos ustedes, con los poetas y con los pintores. Es cierto. Gracias, Hernando Cabarcas, bueno, por haber a presentado ustedes. su libro aquí. Gracias por haberlo traído, por darnos el placer de tenerlo. No, muchas gracias a usted.